En esta unidad 5 de ecología de sus interacciones, también vamos a tocar lo que es la parte de ecosistemas y la biosfera, específicamente el flujo de energía a través de los ecosistemas. ¿Qué es ecosistema? El ecosistema comunidad básica es la suma de la comunidad, es decir, si recuerdan comunidad, el conjunto de poblaciones de distintas especies, es esa suma de las comunidades con el ambiente abiótico, todo el material inerte, el agua, el aire y la luz. Ese ecosistema forma entonces un flujo de energía entre las comunidades y sus recursos abióticos. Cuando estudiamos los ecosistemas entendemos que hay un flujo, hay un reciclaje de energía, hay un constante cambio de energía entre todas las interacciones que hay en el ecosistema. Entra como radiación solar una vez que la luz entra en el planeta Tierra. El primer nivel se encuentra en los productores, en las plantas que mediante la fotosíntesis aprovechan la radiación solar para producir y generar más materia vegetal. Llega al segundo nivel, que son los consumidores primarios, que una vez que esa radiación pasa por las plantas, esa energía se aprovecha, luego aprovechan los ratones, esa energía pasa luego al siguiente flujo, que son los consumidores que van a aprovechar ya esa energía ya en el cuarto nivel. Luego tenemos otros consumidores que son los terciarios, que son como los consumidores tope, que se alimentan de otros consumidores. Y asimismo, una vez que todos estos mueren, muchos descomponedores como los hongos, bacterias y otros microorganismos aprovechan todo este flujo de energía. Entonces, si se dan cuenta, la energía nunca termina. La energía va por un flujo en la que distintos animales lo aprovechan dependiendo de su nivel en la cadena trófica. ¿Y qué es la cadena trófica? Ese proceso en el que cada animal consume y aprovecha la energía disponible en el planeta Tierra, que depende mucho del nivel en que se encuentran. A veces pueden ser productores, como usualmente las plantas, pueden ser consumidores primarios, solamente se alimentan de los productores, y después tenemos los secundarios y los terciarios. Estos consumidores, de acuerdo a sus habilidades, se van a encontrar en esta categoría. Entonces, creo que ya dieron física. En física se habla mucho de la ley de la termodinámica, cómo hay una transferencia de calor dependiendo del nivel de la cadena trófica que se encuentra. Es decir, este flujo de energía en el ecosistema se basa mucho en la ley de la termodinámica, cómo el calor se transfiere y cómo hay un flujo de energía en este ecosistema. No es una figura obligatoria para que se aprendan, pero quería mostrarles que estaba en el Solomon para que vean cuánta energía se absorbe de la radiación solar. Este representa la biomasa. La biomasa sería como el flujo de energía representado en masa de ser vivo. Y miren en el planeta Tierra cuánto representan las plantas y todo lo que consumen de flujo de energía. Es muchísimo. Y solo una pequeña parte es aprovechada por los consumidores primarios. Y luego eso otra pequeña parte es aprovechada por los consumidores secundarios y también por los descomponedores. Para ejemplificar, habrán dado alguna vez las pirámides tróficas, que es cuando hablamos los productores, los consumidores primarios, los consumidores terciarios, los descomponedores y toda esta en compleja red que observamos, por ejemplo, en un bosque. Cuando hablamos de flujo de energía, es que la energía fluye, la energía de la radiación solar fluye a través de estas cadenas tróficas y que siempre la energía se va perdiendo, como se habla en la ley de la termodinámica. La energía que llega a las plantas no es la misma energía que llega a los consumidores primarios y la energía que llega a los consumidores primarios, por ejemplo, esta ardilla,
no va a ser la misma que va a llegar a sus depredadores. La energía se va perdiendo a través de este flujo. Entonces, tenemos que diferenciar dos cosas, energía y materia. La energía fluye, como vieron, la energía fluye a través de las cadenas tróficas y siempre se va disipando, como la ley de la termodinámica. La energía a medida que va fluyendo, va perdiendo. Como le dije, la energía que reciben los productores no es la misma energía que reciben los consumidores. Bueno, allá que sabemos que la energía fluye, la materia, la materia no fluye, la materia cicla. La materia depende de los ciclos que se dan en los ecosistemas. Es decir, la materia se mueve y la materia se recicla constantemente entre organismos y ambientes. No es como la energía que se va disipando a medida que pasa. Y la materia, a diferencia de la energía, no se escapa del sistema Tierra, siempre se recicla o se recicla de cierta forma. El primer ciclo es el ciclo del carbono, que está en forma de gas e inicia con la fase de la fotosíntesis, que las plantas fijan el carbono en compuestos orgánicos, lo fijan en materia vegetal, lo fijan en el suelo. También la respiración de los animales. La respiración de los animales libera el carbono en la atmósfera. También tenemos la combustión. A veces se da la combustión de la biomasa cuando se queman los bosques. Las materias vegetales al quemarse liberan CO2 en la atmósfera. También tenemos la combustión de fósiles por parte de los seres humanos. Esto libera mucho CO2 en la atmósfera que otra vez va a ser fijada en más materia vegetal por las plantas. Tenemos también la erosión. A veces se forma gas natural en los suelos y se va liberando en la atmósfera. Entonces, como podemos ver en este diagrama, es un ciclo constante. Se acumula en la atmósfera por los animales, por su respiración, por la combustión, a veces por procesos naturales y por los seres humanos, por la liberación de gas natural en los suelos, y otra vez las plantas van fijando ese carbono a medida que van creciendo. A medida que más materia vegetal se produce, ellas fijan ese carbono en su materia vegetal. Entonces es un ciclo constante. Tenemos el ciclo de otro elemento súper importante en el planeta Tierra, que es el nitrógeno. El nitrógeno se fija en el suelo por las bacterias. Ocurre también el proceso de la nitrificación. También ocurre, las plantas otra vez forman un elemento importantísimo en este ciclo, que asimilan e incorporan en su sistema parte de lo que es el nitrógeno. Luego tenemos una descomposición, que es la amonificación del nitrógeno, y la denitrificación, que es cuando se libera nitrógeno en la atmósfera. Entonces tenemos otro elemento que en forma de gas va a estar constantemente reciclándose en la atmósfera. Entonces este es otro ejemplo de cómo la materia, a diferencia de la energía, va teniendo distintas formas en el sistema de la Tierra. Ahí tienen que tener en cuenta, el carbono y el nitrógeno estaban en forma de gas. Pero ¿qué pasa con otro elemento importante? El fósforo. El fósforo no está en forma gaseosa, está en el suelo en forma de rocas, que luego se fija y es consumido o asimilado por los organismos que se encuentran en el agua y también se dispersa por sedimentos. A diferencia de los demás, este es un proceso mucho más lento y limita la productividad en ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Hay ecosistemas en que este ciclo se encuentra abundante y otros en que este ciclo se encuentra muy limitado, por ejemplo en desiertos. La ausencia de fósforo determina mucho la abundancia de ecosistemas vivos, porque los ecosistemas vivos, tanto vegetales como animales, necesitan mucho la presencia de fósforo para la abundancia del éxito. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon que hay plantas que el cultivo no resulta en el Chaco?
pero sí resulta, por ejemplo, en Misiones, en el sur. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ciclo de fósforo en su tiempo, en algún momento, en esa zona, fue exitosa y se fijó en el suelo. Esto hace que sea aprovechado por los organismos. Acá entonces observamos con el otro ciclo de fósforo, otro tipo de materia que se recicla, aunque no en forma de gas y mucho más lento, pero que a diferencia de la energía no se disipa, es decir, se reaprovecha. Y algo a tener en cuenta, yo sé que pasé bastante rápido el tema de los ciclos, es importante que con tiempo puedan leer un poco de las fases que les mencioné, más específicamente cómo funciona, que se vayan familiarizando con esas figuras, cómo el ciclo circula. Lo importante es la fase que les mencioné y que tengan bien en cuenta esas fases y lo que les repetí varias veces, diferenciar lo que es materia y energía, que la materia depende de ciclos y que la energía depende de la difusión. Una vez que ustedes tienen bien claro eso, van a ver que van a ver una primera vez el ciclo del carbono y va a parecer muy complejo. Van a ver una segunda vez y van a empezar a entender ya cuáles son las fases importantes. Una tercera vez que ven los ciclos, ya van a entender completamente. Es cuestión de ir viendo despacito cómo el ciclo circula. Y luego esas partes ya son súper fáciles de entender. Entonces les animo a que vayan viendo con detenimiento los detalles de cada parte de esos ciclos. Pero que se guíen de este video para entender los conceptos básicos y que les va a ayudar muchísimo como guía. Y les deseo éxitos. Muchas gracias.